Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Aquí comienza una vez más, otro día más. Eso es, nos reímos del miedo. Ya sabéis, yo soy Alonso Maruenda, estos son mis primos los Polsen y estamos aquí con una invitada especial. Ella se llama Raquel y nos va a contar un poquito más para que sepáis de ella. Hola, preséntate. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar contigo aquí en tu programa. Yo soy Raquel Sánchez, soy escritora andaluza, llevo Ujú. ya más de 20 años ejerciendo como monitora profesora de talleres de escritura creativa, animación a la lectura y también llevo, bueno, pues desde hace muchos años fundé un club de lectura, en Lecturas Ujú. Libres, y luego he pasado a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Córdoba, de la biblioteca, en este caso, llevando dos clubes de lectura, uno en El Higuerón y otro en Villarrubia. Y Ajá, muy también bien. online ejerzo como profesora de talleres de escritura creativa para autores noveles y demás. Y también Ah. maqueto, corrijo, obras de autores que quieran explayarse en este mundillo y bueno, y muchas cosas más. Sí, sí, vamos, haces de todo, haces de todo. Y tú cuéntanos, ¿tienes novelas publicadas? Dinos si quieres el nombre de ellas. Aquí esto sirve también para que vosotros como autores también os deis a conocer un poquito. Sí, aparte de eso, no lo he dicho, también escribo. Ujú. Tengo en solitario, tengo dos obras publicadas. La primera de ellas es una recopilación de relatos cortos que Ujú. están diseminados por 5 secciones de un apartamento. Se titula El apartamento de los relatos. Y, y bueno, hay de todo. Hay historias de todo tipo, enmarcadas cada una en un sitio concreto. Por ejemplo, en la cocina tenemos diagnósticos curiosos. Y ahí tengo recopiladas todas las historias relacionadas con enfermedades raras o Ujú. cosas curiosas que pasan con las enfermedades. Sí. Y después, por ejemplo, tengo el sótano donde se recopilan las historias más misteriosas, más Ujú. macabras, la terraza en las historias más fantásticas, etcétera, etcétera. Ah, muy bien, muy bien. Suena muy bien. Bueno, como yo siempre Ujú. digo, luego en la descripción del vídeo, pues dejaré tu Instagram y dejaré tus cosas para que la gente pues te pueda conocer un poquito más. Y bueno, luego seguiremos hablando un poquito más de ti, Ajá. pero como la gente sabe, este programa va para hablar de nuestros miedos. Esos miedos a una pesadilla, a una película cuando eras pequeña, esos sueños que hayas tenido que luego al despertar hayas dicho, madre mía, si es que ha sido tan vivido, yo esto lo he visto antes. O Ujú. si has tenido alguna vez algún encuentro paranormal. Entonces tú siéntete libre de contarnos y de decirnos lo que tú quieras contarnos. Pues quién no, ¿no? ¿Quién no ha tenido alguna pesadilla alguna vez? Pues sí, la verdad es que es una cosa recurrente en el ser humano y como no, yo también a mí me asedian. La verdad es que yo creo que es por mi mente tan fantasiosa Ujú. que en algunas ocasiones, en muchas ocasiones sí que inconscientemente tengo pesadillas pues de todo tipo. Pero Sí. recuerdo una en concreto en la cual me sentí súper agobiada y, y fue, la viví en casa de mi abuela. Mi Ujú. abuela vivía en un 11º piso Vaya. de Cádiz, en Astilleros, bueno, frente de Astilleros, en unos pisos grandísimos, Ujú. altísimos, y, y yo soñaba que estaba en la bahía, enfrente de la casa, y venía un tsunami, venía una ola grandísima, y yo corría por las escaleras para arriba hasta la casa de mi abuela para salvarme, ¿no? Veía a todas las personas cómo se las engullía el agua y Sí. yo subía y subía y subía hasta arriba, hasta llegar a la casa, me asomaba, veía a la gente, las personas nadando, intentando salvarse, cómo el agua subía, los cubría a todos.
es una pesadilla que más de una vez la he vivido, vamos, la he soñado. Sí. Y hubo otra vez también que me recordó mucho a uno de los vídeos musicales de The Cure. Una vez soñé con que una araña gigantesca se comía a una amiga mía y yo intentaba salvarla. No sé si la has visto, si recuerdas, que el cantante no es absorbido, es engullido por esa araña, pues yo veía que mi amiga se la comía y yo intentaba sacarla para rescatarla y fue también muy agobiante. Bueno, en fin. Y momentos paranormales pues no he vivido muchos, más bien sí que he vivido cosas curiosas. Una vez que creo que fue con 13 años, fíjate tú qué número, más mala pata, mi madre por Reyes me regaló la Ouija. En una de las veces a Educa, la marca de juegos de mesa, se les ocurrió crear una Ouija y mi madre me la regaló por Reyes y yo hacía de todo. Yo metía miedo a todas mis amigas, a todo el mundo. Y, bueno, a mi hermano, al que más, porque pobrecito mío, cada vez que entraba en la casa, cada vez que entraba en mi cuarto, yo le decía, el espíritu está diciendo que te vayas, nervioso, vete. Y el pobrecito se iba muerto de miedo. Yo aprovechaba para quitármelo del medio. Yo tengo 7 años más que él y entonces era el momento en el que yo podía escaquearme de mi hermano. Pero hubo un momento en el que no presencié, pero sí que notaba cómo diferentes cosas de mi casa desaparecían y aparecían justamente en una misma habitación. En una habitación en concreto, llaves, de todo. Y bueno, lo que fuera, bolis del colegio, cuadernos, llaves de la casa, diferentes cosas. Y bueno, yo no sé si a lo mejor sería también broma de mi hermano que lo haría, o que era cierto que se encontraban allí. Mi madre se asustó, por supuesto, y llamó a una curandera para que la Ouija la metiera no sé cuánto, que si hierbas, que si no sé qué, para quitarla de en medio. O sea que nos deshicimos de ella, claro. pero lo recuerdo sobre todo por las llaves, porque yo decía, si las he puesto, ¿estás segura que las había puesto en un sitio en concreto? ¿Cómo es que había terminado en esa habitación? Además, había ocurrido un suceso, en esa misma habitación había ocurrido un suceso bastante traumático para nosotros. Sí. Yo tenía 2 siameses, la hembra estaba embarazada y tenía un macho y una hembra, y siempre tenían su hábitat natural, digamos. Yo vivía en un cuarto piso, ya no estaba con mi abuela, vivía con mi madre en un cuarto piso. Ellos siempre estaban en una habitación, en esa habitación, y tenía un pollete gordo, o sea, ancho, donde se metían para ver, bueno, a la gente pasar. Los gatos les encantan. Eso, entonces los dejaba siempre que se subieran al pollete. Pero una vez vino un abuelo, mi abuelo paterno, vino a mi casa a verme. Él vivía en Madrid, yo vivía en San Fernando, en Cádiz, y vino a pasar unos días con nosotros, y mi madre dijo, pues se tiene que quedar en el cuarto de los gatos a dormir. Claro. Así que los gatos hay que ponerlos en la terraza, y la terraza no tenía pollete. Entonces, la gata, creyendo que iba a poder encaramarse bien, pues no tuvo dónde apoyarse y se cayó desde un cuarto piso. Pobrecita. Y el gato que la vio se tiró detrás. Ay, madre mía. No me digas. El gato sobrevivió a un cuarto piso, pero la gata, claro, como estaba embarazada, pues se destrozó. Ay, pobrecita. Y claro, ese cuarto ya era, y no sé si era por eso, por eso ya me queda la duda de si ese cuarto era ya el santuario de ese, ¿no? de ese animal y del aura que dejó, ¿no? Es curioso, pero sí que me pasaba.
Sí, vas hilando una cosa con otra porque se junta lo de la Ouija con esa habitación que Exactamente. tiene una carga ahí Sí, emocional sí, muy sí, fuerte. sí, sí. Yo creo Fíjate. que es un cúmulo de cosas y Ujú. si hay algo, si estamos rodeados, desde luego esa habitación tenía algo atrayente, extrasensorial, mágico. Era una habitación, la verdad es que No, bastante... seguro. A ver, es que Pobrecita. habrá gente que te diga que vaya ocurrencia se les da a esta gente de hacer una ouija como juguete para unos niños. Desde luego, Sí, y tu pues madre sí, claro, regalaba yo con 12, 13 años, pues ¿qué iba a hacer? Pues jugar. Sí, no, claro, Claro, claro. Y claro. Pero invitaba que a habrá mis gente, amigas, se venían a mi casa, me ponía también a decirles cosas, pues claro, este niño te va a querer para siempre o te va a dejar por la claro. vecina de enfrente, yo no sé, las típicas cosas, ¿no? De hecho, Sí, que en fin, hay gente que cree mucho en esas cosas y claro, dirían, sí, madre mía, con lo peligroso exacto. que es jugar con una cosa así y tal. Y luego mira que tuviste esas experiencias de que las llaves aparecieran en esa habitación, de que las Claro, ya dejaras lo en tuve otro que sitio. concadenar todo, ya todo hilaba, ya todo coincidía con el suceso. Sí, sí, desde luego. Y bueno, pasan esas cosas y os deshacéis de la Ouija y ya no dejaron de pasar cosas así. Sí, exactamente, porque además también coincidió con que nos mudamos a Chiclana de la Frontera. Ujú. Mi madre logró cambiar de casa y nos mudamos a Chiclana. Pero no sé si eso también influyó, o porque ya no lo recuerdo hace tantos años, pero sí Claro, que en la mente queda, ¿no? sí, Esa sí, rememoranza, ese recuerdo del misterio de ese cuarto. desde luego. Y escucha, ¿y recuerdas cuando eras niña, recuerdas tenerle especial miedo a una película de terror que vieras cuando eras niña y dijeras, es que no podía con esa película? Ujú, sí, pues hay una en concreto Ujú. que se titula Al final de la escalera y no Sí. es tanto por lo que tú ves, sino por lo que se percibe también, ¿no? Por la historia también que tenía en, en la trama, ¿no? No era la típica película de miedo en la que sale un monstruo, Ujú. en la que viene a por ti, tal, no, era un señor normal, un músico que, que de repente pues se traslada a una casa y mientras está componiendo empieza a oír ruidos Sí. en el desván y va a buscar a ver qué, de dónde proceden, no lo encuentra, no encuentra el sonido, pero claro, ya empiezan a ocurrir cosas, a suceder cosas paranormales Ujú. y todo lo encara con una visión tan lógica, pero tan real, Sí. que esa misma sensación que percibe él la percibimos nosotros. Yo veía a ese hombre como una persona que sí que lo estaba viviendo de verdad, ¿no? Esa, Sí. esos episodios paranormales en su casa, el pobre hombre ahí, y, y la historia que luego se desentraña Ujú. mientras este hombre va descubriendo quiénes habían vivido antiguamente en esa casa, qué es lo que había ocurrido, hay, encuentra una falsa pared que da a unas escaleras que llegan hasta un cuarto pequeño donde encuentra muchísimas cosas de un niño pequeño, una silla de ruedas, ¡buah! Y ya empieza la trama y no quiero desvelarla por si la queréis ver, pero Sí. empieza una historia totalmente interesantísima, durísima Ujú. y que ponía los vellos de punta solamente por el hecho de pensar que podía suceder y Sí. que y era tal realismo el que le plasmaba ese actor que te lo terminabas creyendo. Ujú. Claro, o sea que La recuerdo la película era más por la atmósfera que se creaba, ¿no? Y por pensar exactamente. si podía pasar de verdad que no por el hecho de que te dieran un susto o te dieran...
Claro, exactamente. Yo cuando era pequeña veía las películas de Freddy Krueger y yo era la novia de Freddy Krueger. A mí me encantaba. A mí no me daba miedo. Yo me pegaba unas pechas de reír, tenía el mismo humor que House, por ejemplo, el de la serie. A mí me encantaba Freddy Krueger. Se cargaba la Qué, gente, ¿vale? Pero es que tenía un humor. qué suerte, porque yo con esas películas no podía luego ni dormir, ¿eh? Uf, No, pues yo qué mal tenía lo hasta pasé. un póster en mi casa de Freddy Krueger. Tenía un póster así, todo chulo Con con la, ¿no? su y yo decía, no, es que es mi novio. Sí, me encantaban las películas porque me pegaba unas pechas de reír con sus chascarrillos, ¿no? En fin, que Qué era bueno. muy de miedo, pero muy cómico. Y además Sí, sí, el sí. actor también, Robert Englund, es Ujú, súper entrañable. Yo sí. recuerdo también haberlo visto en V, la Ajá, en serie de V, V. sí. Bueno, esa mítica serie, todos teníamos un cariño especial por ese Sí, actor, ¿no? es cierto. Sí, sí, es verdad. Y Es de verdad. repente se convierte Y en de Freddy repente Krueger. se convierte en el otro, desde luego. Sí. Yo, por ejemplo, yo soy muy miedoso, mucho. Mi mujer no lo es nada. Y Ujú. también me imagino que por las cosas que ella ha vivido cuando era niña y tal. Pero a ella, sobre todo, cuando estamos viendo una película, ya no te digo de miedo, te digo una película en general, de ciencia ficción o Sí, de... Ella, lo que más miedo le da es poder, o sea, pensar si eso podría pasar de verdad. claro, O pues sea, lo le que estamos encantará. viendo, Y si no claro. la ha visto, al final de la escalera le va a encantar. Se la Ajá. recomiendo. Sí, sí la he visto. Sí la ha visto, dice que sí, que la ha Sí la ha visto. Sí, sí visto. la he visto y Ujú. está muy bien. Sí, este Sí, es que es sí, un sí. cagao, se asusta de todo. Yo me asusto de Es todo. más miedoso. Si hubiera visto como Yo he visto soy, yo a gente muerta, no tendría tanto miedo. Estaría más acostumbrado. No, no, yo soy muy miedoso. sí, yo, En casa oímos un ruido y a lo mejor me dice, ¿has oído? Digo, sí. ¿Vas a ver? Digo, ¿yo? Digo, ¿ves oh, tú? ¿Tú no has visto que en las películas no, siempre el que va, el que le pasa algo? no sé ni para qué preguntas, ¿no? Claro. Digo, ¿yo voy Sabes ahí? la respuesta. No, desde luego. Sí, Oye, y pues las te quería típicas, volver. ¿no? Sí, te Perdón, iba a dime, dime. comentar que eso, que las típicas, ¿no? De Hellraiser, por ejemplo, Ujú. me gustaban por la estética, los 80, ¿sabes? Sí, sí. La estética de los 80 era muy especial, ¿no? Ese hombre con la cara llena de clavos, ¿no? Esa Ujú. también me llamaba mucho la atención. Sí, sí. Eh, Había otra que se titulaba, creo que era La invasión de los ultracuerpos, Uf, que Mira, era mi más mujer hace, también oh, ciencia ficción, era también más ciencia ficción que tal, pero también pasaba un miedeque, porque claro, cuando veía hasta todo el mundo ya con el parásito dentro, que venía por ti, ¿no? Y, claro, sí, sí. desde luego. Creo que era Donald Sutherland, era uno de los protagonistas, me parece. Sí, creo que sí, puede Sí. ser. Ella siempre me habla, a mí, Silvia siempre me habla de una que era como como unas vainas que se metían dentro del Ay, cuerpo de la también hay persona. otra así. Había una que eran una especie de flores Ujú. que te atraían, como con un silbido o con un canto, y luego se te metían por dentro. Había una escena de una nena que decía que la tengo por dentro y se le veía las ramas corriendo por dentro, por Sí, todos lados, por el cerebro. Estoy bien y la otra sí está bien y se le veía la raíz por aquí ya comiéndole el seso. Sí, sí, me acuerdo de esa, no recuerdo cómo se llamaba, la que yo pero digo sí que me tampoco me acuerdo. acuerdo. Era en blanco y negro y la vimos cuando mi hermana y yo éramos pequeñas y no pudimos dormir esa noche mirando por debajo de la cama, por dentro del armario, porque eran como unas vainas que hicieron una versión de Nicole Kidman nueva hace poco, pero la versión antigua era impresionante, o sea, Era de cagarse, ¿no? sí. No sé, Es que puedo siempre decir. las versiones originales siempre son mejores que luego las que intentan hacer después. Siempre. Claro, claro. Bueno, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Las películas de miedo de culto, ¿no? Como Alien, por Claro. ejemplo, en Sí. fin. Y en fin, que sí, que soy muy dada consumo mucho terror. Sí, sí, sí. Yo te quería Hay preguntar otra antes. también, sí, perdona. No, que te Una quería última, preguntar antes una por. última que me he acordado. Ah, dime, dime, mm, dime. Una última que me he acordado se titula mm, Vinieron de dentro de, o algo Ujú. así, y es de una especie de babosas
Sí. Que lo inundan todo, que te comen por dentro. Hay una escena en la que unos enamorados están en la cama y de repente se dan cuenta de que están rodeados de esas babosas. Sí. La novia intenta salir, pero se cae, se queda llenita de las babosas, la comen viva, el otro no sabe qué hacer, si ayudarla o no ayudarla. También era una muy buena, sí. Qué Y bueno. creo que era Sí, es que esa, vinieron de dentro de... sí. Ese era el título, un título también muy enigmático, muy Es que yo, sugerente. imagínate hasta dónde llega mi miedo, que yo recuerdo de ver de pequeño, por ejemplo, una de pirañas, Sí, y la yo típica pensaba de que luego Pilar. iba a abrir el grifo y iban a salir las pirañas por el grifo. O sea, era aquello de, no, por favor, Pues imagínate yo que vivía en Cádiz, cada vez que iba al agua, a la al playa, agua. Sí, sí, desde que de luego. verdad muchas veces se aparecían pececitos Claro. y te rozaban las piernas y tú, Y, ay, bueno, las típicas películas de tiburón y eso, ¿no? En fin, sí. sí, sí. Eso siempre Yo te está, iba a siempre está, preguntar pero hay que antes, darle más, hay que tenerle más miedo. En la playa de Cádiz hay que tenerle más miedo a las medusas, sí, son mucho ¿verdad? más puñeteras que Que a un cualquier tiburón, puro y cualquier piraña, vamos. Ya quisieran ellas tener desde luego. ese poderío, el poderío de las medusas. Desde luego. No, iba a preguntarte por lo que me contabas de las pesadillas que tenías, de esa pesadilla de que venía un tsunami, que intentabas subir al piso y tal. ¿Alguna vez fue una pesadilla como algo premonitorio? O sea, ¿pasó luego alguna cosa? ¿Algún Bueno, tsunami, el tsunami de Japón que pasará de verdad? ¿O algún...? En Cádiz se dice que todavía tiene que haber uno. Estamos a la Sí. espera. No menos de 700 años tiene que Ujú. haber uno inminente. Eso está Sí, predicho por los meteorólogos, sí, pero yo realmente cuando más he sentido esa sensación ha sido pues los días de Santiago, ujú, porque la marea de Santiago es especialmente virulenta con respecto a sí, las olas, ¿no? Unas sí, olas que te vienen de grandísimas. Y ujú, esos días, por ejemplo, nosotros no íbamos a la playa y si íbamos era con muchísimo cuidado y yo recuerdo que no se podía entrar en el agua, que no te dejaban. Bueno, antiguamente no habían banderas, ahora sí, está la bandera sí, roja para tal, pero cuando yo era pequeña pasaban un poco de eso, todavía no sí, teníamos esa conciencia, ¿no? Del miedo, del respeto que hay que tenerle a la mar. ujú, Y, y eran nuestras propias abuelas. Mi abuela, Raquel, ¿dónde? sí, ¡Ven acá, para acá! Esa era la que a mí me ponía firme y la que no me dejaba meterme en el agua. sí. Pero vamos, que yo misma tampoco subía de la agüita tapada, como se dice en Cádiz, ¿no? Pues de la cinturita para abajo y ya está. De la cintura para abajo. Sí, pero había algunas veces que, claro, te arrastraba tanto el agua Mm, que tú tenías esa sensación de decir, es que no soy capaz de sí, controlarme a mí misma, me engulle. no hay que Una vez tener. Una vez recuerdo que a un chiquillo que estaba jugando con, no sé si sería su hermano o su amigo, estaban jugando a la pelota, yo era un Ujú, poco más mayor y se le escapó la pelota y fui a por ella, pero con tanta mala suerte que no fui consciente de que la pelota se iba con la marea y yo se me estaba iba yendo. con la marea Claro, también. Y claro. me costó volver. Fui a por la pelota, pero ya la gente me decía, Raquel, vuelve, porque se veía que ya, o sea, que la pelota se iba y yo estaba empecinada en cogerla, en Y que ir te a iba a por ella, costar luego volver. y luego es que, bueno, me costó, Sí, sí, sí. pero bueno, que esas No, locuras hay que tener mucho cuidado al en agua hay navegar. que tenerle, sí, hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado porque esas corrientes de repente y así a mar abierto y tal son muy peligrosas. Y yo recuerdo ahora que decías de que tu abuela que te llamaba, que no te metas para adentro y tal. Me acuerdo también cuando decían lo típico de, no, acabas de comer, hasta dentro de 2 horas no te puedes bañar.
que tiene que hacer la digestión. Tiene que hacer la digestión. ¡Qué aburrimiento, qué aburrimiento! Pero Bueno, yo por lo menos me ponía con ella a jugar al dominó, a jugar a la lotería, porque allí en Cádiz lo típico es que se unan todas las vecinas en la playa, las mesitas, y se jueguen un bingo, una lotería, un dominó, unas cartas. Sí, por lo menos me entretenía, aunque mi abuela me decía, que no, que te vas a equivocar, que no sabes el número, que se te va a pasar. Madre mía. Bueno, antes de terminar, yo siempre hago las 3 mismas preguntas. Entonces, una de ellas sería si crees que hay algo más allá de esta vida, o sea, hay algo más allá de la muerte. Pues yo espero que sí, porque si no, ¿qué sentido tendría, ¿no? El tener tanta imaginación pensando que hay un más allá. Qué bonito sería que se hiciera, ¿no? Ya. Es que es complicado porque, claro, hay gente que le hago esta pregunta y me contesta diciendo, hombre, como no tenemos a nadie que haya venido de allí para decírnoslo, pues claro, muy complicado saber si es verdad o no, si existe o no. De esto hay teorías para todo. Es como la siguiente pregunta que te haría, que es si crees en la reencarnación. Pues es curioso que me hagas esa pregunta, porque no sé si creo en ella, pero sí que estoy escribiendo un libro juego basado en eso, en las reencarnaciones. Y estoy estudiando, estoy viendo bastante ese tema. Ah, mira, para que veas, ¿ves? Siempre hay algo, ¿eh? En la conexión de preguntarte por algo que ahora estás ahí estudiando y haciendo. Siempre hilamos. Sí, sí. Y la otra pregunta es si crees posible que hubieran más universos paralelos a este. O sea, que ahora en otro momento Raquel esté en otro sitio haciendo otra cosa distinta a esta. Pues exactamente, Raquel, no sé, pero de haber vida después de, o sea, en todo el universo vasto que nos rodea, yo estoy completamente segura de que tiene que haberla. Segurísima, segurísima. Inteligente, no inteligente, de todas las formas posibles, imaginables, pero de lo que sí estoy segura es que no podemos estar solos, es matemáticamente imposible. Es que es muy de egocentrista, ¿no? Pensar que estamos solos en estas galaxias, en estos... O sea, es que solo somos nosotros. El único planeta, los únicos seres así somos nosotros. Claro, claro. Decía Neil Gaiman, ¿cómo se llama? Neil Gaiman, está el escritor Neil Gaiman, pero también hay no sé si Neil o otro nombre, que también fue uno de los alumnos de Carl Sagan, que comentaba que nosotros veíamos a las orugas como seres, pues, unicelulares, o sea seres que no tienen inferiores, que no nos aportan nada, ¿no? Pensamiento, que no tienen raciocinio, que son, pues eso, para nosotros son simples bichos. Pues imagínate que seguramente habrá seres muy superiores a nosotros, que a nosotros nos verá como eso, como simples bichitos. Desde luego, desde luego. Yo lo único que pido es que si una vez vienen, si es que no han estado aquí ya, pero si alguna vez vienen, que no sea como en las películas, que solo van a Nueva York y que solo vienen a matarnos y que todos son feísimos. Que vayan a Nueva York, que vayan allí, que nos dejen tranquilos a nosotros, que se carguen a los americanos. Pero no van a estar mejor en Cádiz que en Nueva York. A mí mi Córdoba de ahora y mi playa de Cádiz me la dejan. Si quieres tú, haz lo que sea, por ahí por Estados Unidos, por donde sea, pero aquí no. Aquí que me lo respeten. Bueno, me gustaría saber una cosita más de ti antes de acabar, y es que nos has contado las muchas cosas que haces y que también escribes y tal, pero ¿empezaste primero a escribir y luego has hecho todo lo que estás haciendo ahora? ¿O el escribir fue a raíz de todo lo que has estado haciendo? Pues asistí a un curso de escritura creativa y en ese mismo curso bueno, a colación también estuve asistiendo a un club de lectura y dio la santa casualidad de que el que dinamizaba ese club
tenía que seguir con su trabajo, no podía continuar con ellos. Y Sí. me dijeron a mí, los miembros del Ujú. club, Raquel, llévalo tú, porque cada vez que hacíamos un análisis de algún libro, yo hacía una tesis doctoral. Sí. Me estallaba y desentrañaba todos los entresijos del libro, bueno, lo mascaba, lo destripaba como Jack el Destripador, por partes lo hacía todo. Sí. Y eso fue el principio, digamos, de la... Y después también en esos clubes de lectura invitaba a los integrantes a hacer ejercicios de escritura creativa a Claro. partir de los libros que leíamos. Y luego pues salían cosas tan interesantes como para incluso realizar cuadernillos acordes con esos libros. Por ejemplo, cuando leímos Alicia en el País de las Maravillas, se me ocurrió hacer un ejercicio como para saber cómo conformar un diálogo escrito, y a cada uno de los integrantes les di un animal al azar para que Alicia se encontrara con él y tuviera Sí. una Y conversación. tuvieran... Ajá. Y terminamos creando el animalario de Alicia, una colección de cuentos que luego hice un cuadernillo sobre ellos. Si quieres te enseño Sí, la claro. portada. Un Ah, mira, amigo qué mío guay. me la ilustró todos los cuentos de dentro, Sí. y que lo podéis ver en mi página web totalmente gratuito. Los tengo los cuadernillos que hago de los libros y tal. Y en fin, siempre surgen ejercicios creativos del club Claro. de lectura, y aparte pues ya todo lo que llevo, ¿no? De talleres para niños, para adultos, en los colegios, en los institutos hago Sí. diferentes cursos de escritura. Para los niños lo hago más ameno, ¿no? Hago, por ejemplo, un libro juegos, utilizo también mucho, Sí. pues juegos de cavernas y tal, pero a los más mayorcitos, digamos, que están ya en la edad del pavo, les presento un futuro distópico, un entorno un entorno de hecatombe zombie, Sí. de un autor que me encanta. Es malagueño, se llama Carlos Sisi, y tiene un libro que se llama Los Caminantes. Sí. Y yo pues les hago como grupitos con los niños y les digo, vamos a ver, empiezo el libro, ¿no? Habéis tenido un accidente, vuestra novia iba conduciendo, tuvo que esquivar a un hombre que iba renqueando por la carretera, tiene clavado en el costado un árbol, ¿no? Uno de los troncos de un árbol donde habéis chocado, tal, parece que nos respira, ¿qué es lo que haréis, no? Y empieza ya una historia ahí, y ya todos ellos, cada uno, pues va eligiendo diferentes vidas, diferentes cosas que hacer, ¿no? Uno intenta abrir la ventanilla, el otro intenta tal, a ver la guantera si tiene algo para salir, intenta ver la novia cómo está, y es una historia que va bailándose poquito a poco con los niños, y bueno, yo soy la maestra de la seño de los zombies. Gracias a ese taller de Muy bien, escritura creativa. haces una buena labor y se te ve además con muchas ganas y que te gusta lo que haces. Sí, Y además entonces es ya que que, nada más verle la cara a los niños es que es impresionante cómo claro, disfrutan. Y muchas veces me dicen las profesoras, increíble, Raquel, que ni uno ha mirado el móvil para ver la hora que era para salir de la clase. muy importante, desde luego, sí, hoy en día eso es importante. Pues nada, ya que estamos hablando de libros, y pues me has traído alguno para recomendarnos. Sí, bueno, yo ahora mismo no estoy en la biblioteca, te hubiera hecho una vista Ya me has dicho ya. de todos los libros que tengo, pero mira, he pillado unos cuantos, he pillado dos. Uno se titula La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Miedo, pues el lógico que se tiene a un holocausto, ¿no? Sí. A lo que es el horror de
de una guerra y De una guerra, sí. y de una masacre como la que se vivió con Hitler y, en fin. Y La ladrona de libros es una obra que trata el tema con una dulzura, pero con una crudeza también impresionante, porque no sé si sabes, no voy a desvelar mucho porque desde el principio ya se conoce que la narradora es la muerte. Y la muerte es la que está contando la historia de todos los que están en la obra, ¿no? En el libro. Yo siempre utilizo muchas obras para hacer una... para pillarlas como ejemplo de diferentes talleres que hago, ¿no? De escritura creativa. Este en concreto lo uso para enseñar el ejemplo de un narrador, ¿no? Del narrador en primera persona, en este caso, que es la muerte. Si quieres te leo un poco sobre ese un momento en el que siempre pillo como ejemplo para que lo vean. Claro. Voy a poner una palabra brevicia. Dice, errores. A veces parece que no hago más que cometer errores. Durante ese par de días me dediqué a mis cosas. Viajé por todo el mundo, como siempre, acompañando las almas hasta la cinta transportadora de la eternidad. Las observaba avanzar poco a poco sin oponer resistencia. Varias veces me dije que debía mantenerme a distancia del entierro del hermano de Liesl Meminger, pero no seguí mi propio consejo. Mientras me acercaba, a kilómetros de distancia, ya podía ver al pequeño grupo de humanos tiritando en el páramo nevado. El cementerio me dio la bienvenida como a un amigo y poco después me reuní con ellos. Los saludé con una inclinación de cabeza. Tienes voz de narradora, ¿eh? Impresionante libro, es súper recomendable. Muy es bien. una de las herramientas que utilizo para captar la atención sobre todo de los niños, es la lectura de viva voz, porque no hay nada más atrayente que una persona que te meta en una historia. La historia cobra mayor calidad si uno lo declama, lo recita. Te hace meter, ¿no? en ese mundo. Es verdad. Y luego tengo otra que se titula El Señor de las Moscas, de William Golding. Este hombre tuvo la genial idea de presentarnos un panorama en el cual unos niños que iban a jugar un campeonato de fútbol iban volando desde la Bretaña a otro país y tienen la fatídica suerte de caer el avión en una isla perdida. Los adultos que iban en ese avión fallecen y solo sobreviven los niños. Imagínate el panorama de esas criaturas para sobrevivir ellos mismos, ellos solos en ese ambiente, ¿no? Ahí se ve la condición humana, pero la condición también de los niños, ¿no? Cuando no hay ningún adulto que pueda frenar sus sus actos, ¿no? Sí, claro. En fin. Pues muy bien. Bueno, yo ya te digo, te podría pillar porque cada libro que tengo siempre lo utilizo y tengo siempre una visión de un párrafo, decir, uy, esto me viene bien para explicar, por ejemplo, lo que es pues el género policíaco. O esto me viene bien para enseñar cómo es un narrador omnisciente, o en este caso el narrador en primera persona. En fin, siempre encuentro algo y en los talleres de escritura creativa que tengo online, en los vídeos, pues siempre tengo como ejemplo alguno de los libros que tengo en casa, siempre he hecho mano de ellos.
Claro. Así que, bueno, me llevaría toda una tarde enseñándote todos los libros que, bueno, recuerdo que en este diciembre, en las fiestas de diciembre, estuve leyendo El Resplandor de Stephen King. Sí. Y me sorprendió porque es un libro que va más allá de la película. Todo el mundo recuerda la película, los momentos, pero hay una mayor riqueza de sensaciones en el libro que no se trasladan a la película, y podría haber estado bien, porque hay un momento en el libro en el que los animales que están hechos de figuras de árboles, ¿no? Sí. En el jardín de allí, cobran vida e intentan atrapar al pobre Danny, ¿no? Sí. Y eso hubiera estado en la película sensacional. Sí, es Y que había también sí. Stephen King cuando escribe y te crea esa atmósfera cuando estás leyéndolo que te lleva más allá de la imaginación, y es una cosa, vamos, que hace genial. En un libro siempre. Sí, en un libro. Es brutal. Bueno, además, es de los más prolíficos que conozco, aparte de Agatha Sí. Christie y yo qué sé, y esta mujer, Corín Tellado, ¿no? Sí. Creo que son de los que se pueden sacar de la manga miles de historias y miles de libros cada año. Stephen King escribía uno al año, pero no solamente uno él, sino con un seudónimo también. En fin. Sí. Bueno, lo que queda claro es que te apasiona lo que haces, que te encanta, que podríamos estar hablando de libros aquí, como has dicho, toda la tarde. Dejaremos luego también en la descripción pues los libros que nos has recomendado y los autores para que la gente también los conozca. Y entonces, si nada, quieres Raquel, quieres también puedes poner como te he dicho, que tenía todos los cuadernillos, todos los libros, por si alguien quiere echar un vistacillo a mi trayectoria. Mi página web, raquelsanchezliteraria.es. Es muy fácil. Sí, luego lo pondremos todo para que la gente te pueda seguir y pueda saber lo que haces, y para esto sirve también este podcast que estoy haciendo para que pues os puedan conocer un poquito más. Así que nada, Raquel, muchísimas gracias, ha sido un placer. Tendremos conversaciones más adelante para hablar de más libros y que nos sigas contando cómo va tu vida de enseñanzas. ¿Vale? Cuando quieras, gracias a vosotros por invitarme, y aquí estoy, vamos, para lo que haga falta. Si queréis otras charlas, si queréis cualquier cosa, pues... Me encanta oírte hablar, el acento es precioso. Un besito. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí, ya sabéis, Alonso Maruenda os presenta este podcast con los primos Paulsen y con la Ente Oliver, que de vez en cuando aparece por aquí. Sí, la Paulsen, una de las Paulsen se ha quedado un poquito ya. Se ha caído para allá, es que yo creo que está cansada ya. Sí. Raquel, cállate ya. Pues muchísimas gracias, que ha sido un placer. Igualmente, un abrazo. Gracias.